Hola chicos, en el video pasado vimos cómo el método Condorcet tenía un pequeño problema y es que no siempre nos puede dar un ganador, ¿sí? Y además analizamos el método del voto mayoritario y vimos que no cumplía con el criterio de Condorcet, por lo que no representaba del todo las opiniones vertidas en las boletas de preferencia. Entonces, en este video vamos a ver otro método de elección que es el recuento de borda. Entonces, recordemos el ejemplo que teníamos, que estábamos manejando. Es un Senado que tiene esta difícil discusión entre aprobar el aborto siempre, solamente en caso de violación o nunca. ¿Sí? Y estas son las boletas de preferencia. Tenemos 40 votantes que siguen la primera columna en las boletas de preferencia, 35 votantes en la segunda columna y 25 en la tercera columna. Entonces, queremos usualmente en muchas elecciones, el objetivo es llegar a una clasificación final colectiva. Es decir, no solo queremos determinar quién es el ganador, sino también el segundo lugar, el tercer lugar y así sucesivamente. Si es como en los Hall of Fame, los primeros lugares reciben los galardones y otros reciben un premio de consolación, ¿no? Entonces, un mecanismo muy común para conseguir este objetivo es asignar puntos a las boletas de preferencia de cada uno de los votantes y luego sumar los puntos de cada votante para obtener los puntos totales de cada candidato, ¿sí? A estos se le conocen como los métodos de elección por clasificación. Es un método que asigna puntos de manera no creciente a a los candidatos ordenados en cada boleta de preferencia y luego suma los puntos para obtener los de cada candidato. Hay un caso especial en el que hay n candidatos y al primer lugar se le asignan n-1 puntos, al segundo n-2 y así sucesivamente, hasta que al último lugar le vamos a asignar 0 puntos. Y a este caso particular de un método de elección por clasificación se le conoce como el recuento borda, ¿sí? Al número de puntos de cada candidato se le conoce como puntuación borda, ¿no? El número de puntos que reciben al final cada candidato. Entonces, en nuestro ejemplito, como tenemos tres candidatos, a todo el primer lugar le vamos a dar 2 puntos, al segundo lugar le vamos a dar 1 punto y al tercer lugar le vamos a dar puntos. Entonces, para el candidato nunca, lo que vamos a hacer es, vamos a contar cuántos puntos tiene. Entonces va a tener 40 que provienen de la primera columna por 2, ¿sí? Porque están en el primer renglón, ¿sí? Cada uno de esos 40 le está dando 2 puntos a el candidato nunca y va a tener 1 punto que proviene de la segunda columna. Entonces va a tener 35 candidatos que le dan 1 punto. Entonces la suma de eso nos da 115 y esto nos da una manera más o menos sencilla de contar los puntos en el recuento de borda. Sí, lo que vamos a hacer es vamos a contar cuántos espacios hay abajo del candidato, en este caso de nunca hay en la primera columna 2 espacios, entonces eso va a ser el número de puntos que va a obtener y lo vamos a multiplicar por el número de votantes que tienen esa preferencia, o sea, 40, ¿no? En la segunda columna hay un espacio, entonces nada más va a tener 1 punto y lo vamos a multiplicar por el número de votantes, que es 35. Veamos otro ejemplo. Bueno, continuemos más bien con este ejemplo. En el caso del candidato de violación, tenemos que recibe 40 puntos de la primera columna, 35 por 2 de la segunda columna y 25 por 1 de la tercera columna. Sí, eso nos da un total de 135 y en el caso del candidato siempre recibe 25 por 2 de la tercera columna, 50. Entonces, en este caso, el candidato que gana es el de violación, el que permite o está de acuerdo en legalizar el aborto solamente en caso de violación. El recuento borda es llamado así por su inventor, que es Jean Charles de Borda, que fue un contemporáneo de Condorcet, ¿sí?
Sin embargo, el recuento Borda tiene un pequeño problema, que es la independencia de alternativas irrelevantes, ¿sí? No cumple con esta propiedad. Se dice que un sistema de votación satisface la independencia de las alternativas irrelevantes, lo cual se abrevia ahí. Si es imposible para un candidato X pasar del estado no ganador al estado ganador, a menos que un votante invierta el orden en el que tenía X y el candidato ganador. Entonces vamos a ver un ejemplito de esto, ¿sí? Consideremos esta votación, ¿sí? Claramente A tiene seis puntos, que son los que provienen de estos espacios. Noten que como aquí no están agrupados, nada más nos basta con contar los espacios que hay abajo de la letra A. Luego, la B tiene 5, que son todos los espacios que hay abajo de la letra B. Y la C tiene 4, que son todos los espacios que hay abajo de la letra C. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si cambiamos el orden en las últimas dos boletas entre C y B? Fíjense, aquí en este caso el ganador es A con 6 puntos. Pero si cambiamos las boletas, las dos boletas que están hasta la derecha, en el orden de B y C, ¿sí? Ahora la votación nos quedaría que A tiene 6 puntos, que son los que provienen de las primeras de las primeras tres columnas. Son estos tres, 4, 5, 6. ¿Sí? B ahora va a tener 7 puntos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y C va a tener solamente 2 puntos. ¿Sí? Pero notemos algo. En este ejemplo, antes de cambiar las boletas ganaba A, ¿sí? Ahora gana B, pero la posición entre B y A, la preferencia entre B y A de los votantes que cambiaron su voto, no cambió. En ambos casos B le ganaba al candidato A, ¿sí? Eso quiere decir que como en esta nueva elección el B es ganador y nadie cambió su preferencia por el candidato A, entonces los responsables de este nuevo resultado son candidatos que no son ni A ni B. En este caso es el candidato C, ¿no? Los cuales eran irrelevantes a la pregunta de si A le gana a B o B le gana a A. De hecho, aquí podemos ver algo más. Aquí en este recuento Borda gana B. Sin embargo, si hacemos un uno contra uno, A le gana a B, por lo que el recuento Borda no cumple con con el criterio de Condorcet y de hecho tampoco cumple con la independencia de alternativas irrelevantes, justamente porque aquí el cambio entre B y C provocó que A dejara de ganar, ¿sí? Entonces C era irrelevante, sin embargo, al cambiar la preferencia ahí, A dejó de ganar, ¿no? Entonces, desafortunadamente el recuento Borda no satisface la independencia de alternativas irrelevantes, que es una propiedad que nos gustaría y que se asemeja bastante a lo que querríamos de un sistema de votación, es decir, a la idea de justicia o una percepción de justicia que querríamos en un sistema de votación. Sin embargo, el método de Condorcet sí satisface la independencia de alternativas irrelevantes y vamos a demostrar por qué. Supongamos que A es un ganador de Condorcet y B es un no ganador. Entonces A le gana a B porque es un ganador de Condorcet. En realidad A le gana a todos los otros candidatos en una votación, uno contra uno. Y entonces, si ningún votante invierte el orden en el que A y B se acomodan, entonces A le va a seguir ganando a B. ¿Sí? En un uno contra uno, ningún votante cambió su preferencia restringida a y B. Eso quiere decir que B no va a ser un ganador de Condorcet porque A le va a seguir ganando, ¿sí? Entonces, por esto,
es que el método de Condorcet sí satisface la independencia de alternativas irrelevantes.